Leemos en Mateo 17, versículos 14 al 27. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Yo lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: Sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: De los extraños. Jesús le dijo: Luego, los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Después de la gloria del monte, Jesús y los 3 discípulos se enfrentan a la lucha, pero también a la falta de fe. Un muchacho está siendo cruelmente atormentado por un demonio que lo hace caer en el fuego y en el agua. Tiene quemaduras y estuvo muchas veces a punto de ahogarse. Es chocante para Jesús ver que sus discípulos no pudieron echar fuera a este demonio. Para él es encontrarse de nuevo con la incredulidad de sus propios discípulos. Las palabras que él usa son muy fuertes. Habla de una generación incrédula y perversa. Son calificativos que la palabra nunca aplica a un hijo de Dios. Pero precisamente es el punto. Los discípulos en aquel momento no son hijos, no han sido regenerados, no son nuevas criaturas. A través de ellos Jesús se refiere a la incredulidad y rebelión de todo el pueblo elegido. Donde debería haber fe y santidad, hay incredulidad y perversidad. Jesús acaba de bajar del monte, donde todo está en su lugar, donde la autoridad de Dios no está siendo cuestionada ni burlada. La impotencia de los discípulos pone en evidencia una vez más la inmensa necesidad que tienen de nacer de nuevo. Por lo tanto, la vital importancia y urgencia de la obra de la cruz, de donde fluirá vida abundante para la humanidad. El hecho de que los colaboradores más cercanos de Jesús no tienen ni siquiera un granito de fe, nos demuestra cómo la fe no puede nacer de la naturaleza humana, dañada por el pecado. La fe es un fruto del Espíritu. Nace naturalmente en nosotros cuando la vida de Dios nos habita. En realidad, este asunto de la fe da lugar a mucha confusión entre los cristianos. Muchos cristianos se representan la fe como un músculo espiritual que se debe entrenar y fortalecer. Según este pensamiento, se clasifican a los cristianos como mediocres, si tienen poca fe, como espirituales, si tienen una fe grande, y como superungidos, si tienen una superfe que les da superpoderes. Entonces, en la misma lógica, hay elementos de la vida cristiana que supuestamente requieren poca fe, tal como vivir una vida recta, ser responsable con sus obligaciones y manifestar el fruto del Espíritu. Y hay cosas que requieren una fe muy grande, por ejemplo, echar fuera demonios, sanar enfermos y resucitar muertos.
En esta óptica, el tamaño máximo de la fe sería el de un grano de mostaza, porque eso permite mover montañas y no es algo que cualquiera puede hacer. Pero obviamente este pensamiento no es bíblico. En primer lugar, porque la fe nace en Dios y nos es transmitida por medio del Espíritu Santo. En Gálatas 5, la fe aparece como parte del fruto del Espíritu, mientras en 1 Corintios 12 es nombrada entre los dones. Eso nos enseña que la fe puede tomar varios aspectos, como relacionarse con Dios o ser un canal de bendición para otros, siendo el aspecto más importante y básico el recibir la salvación que ganó Cristo para nosotros en la cruz. Pero también estos textos nos demuestran que la fe no es algo que producimos nosotros. Viene de Dios y se desarrolla más y más en nosotros mientras más conocemos de Dios. Es decir, que la fe nace y crece por medio de la intimidad con Dios. Intimidad y fe están estrechamente ligadas. La fe nunca puede consistir en presionar a Dios de ninguna manera. Se basa en una promesa o una orden de Él. Finalmente, la fe no es un esfuerzo humano. Eso lo deja muy claro Pablo en sus cartas, especialmente en Gálatas, donde demuestra que el esfuerzo humano, que él llama obras, proviene de la carne y que nunca puede agradar a Dios. Esas obras de la carne producen en nosotros orgullo cuando nos salen bien y culpa cuando nos quedan grandes. Son partes del sistema de la ley que llevan a la muerte. La fe, en cambio, pertenece al ámbito de la gracia. Proviene del Espíritu y hace abundar la vida de Dios en nosotros. Nadie puede gloriarse por tener fe, ya que es un don de Dios. Es de vital importancia que entendamos estas cosas, ya que de otra manera nuestro crecimiento espiritual será estorbado por la carnalidad. El versículo 21 está ausente de muchos manuscritos antiguos, y por lo tanto varias versiones no lo incluyen. Igual va muy bien con el tema. La oración y el ayuno mencionados aquí no tienen nada que ver con esfuerzos meritorios, sino con una profunda intimidad con Dios. Al final de este capítulo encontramos una anécdota que es a la vez chistosa y asombrosa. Una vez al año, cada judío pagaba un impuesto fijo para el mantenimiento del templo de Jerusalén. Pero los miembros de algunos grupos religiosos marginales rechazaban la validez del culto en el templo y por lo tanto se negaban a pagar este impuesto. De ahí la pregunta de los cobradores. En cierta forma están diciendo: oiga Pedro, ¿este maestro tuyo es un buen judío, respetuoso de la ley del templo, o es un marginal y un rebelde? Obviamente Pedro se apresura a declarar que Jesús sí paga el impuesto, al igual que cada persona respetable. Aunque Pedro empieza a entender que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios, todavía no percibe las implicaciones de este hecho. En la mente de él, el señorío de Jesús y el respeto de la ley y la tradición son dos aspectos diferentes, sin relación el uno con el otro. En cierta forma, podemos decir que son enramadas distintas para él. Jesús le hace caer en cuenta del hecho de su total soberanía. En el contexto de aquel tiempo, los gobernantes cobran impuesto, pero no los pagan ellos mismos. De la misma manera, el Hijo de Dios no tiene por qué pagar impuestos en la casa de su Padre. Pero por otra parte, Jesús no está en plan de reclamar derechos. Negarse a pagar les daría argumentos a sus enemigos para que lo acusen de ser un revoltoso. También sería una mala señal para sus simpatizantes, que podrían verlo como un rechazo de las ordenanzas de Moisés. Lo más conveniente es pagar. Pero para demostrarle a Pedro su total poder y conocimiento, Jesús obtiene ese dinero de la forma más increíble, casi como si lo hiciera salir de la nada. Pedro el pescador sabe perfectamente que los peces no suelen llevar grandes sumas de dinero en la boca. Dios es dueño absoluto de las riquezas. En Él todo lo recibimos a su debido tiempo.